Mi madre narcisista y mi hermana celosa intentaron que mi esposo me dejara para que se casara con ella y criara a mis hijos. Su plan era alejarme para siempre. Crecí en una casa llena de gritos, peleas y resentimiento. Mi madre siempre tuvo un carácter explosivo y una personalidad manipuladora. Desde pequeña supe que, para ella, yo no era una hija, sino un objeto del que podía disponer a su antojo. Tenía una hermana menor y un hermano, pero de alguna forma siempre sentí que la mayor carga recaía sobre mí. Nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía unos 5 años. Recuerdo claramente la última vez que lo vi. No hubo despedidas emotivas ni promesas de volver, solo una pelea horrible en la que mi madre le arrojó una lámpara a la cabeza y él se marchó con la ropa llena de sangre. Después de eso, todo se volvió más caótico. Mi madre traía hombres extraños a la casa casi todas las noches. Algunos simplemente la usaban y se iban, pero otros se quedaban lo suficiente para notar mi existencia y la de mi hermana. Me sentía incómoda, pero no sabía cómo expresar ese miedo. No podía hablar con mi madre porque si decía algo que no le gustaba, me golpeaba o me dejaba sin comer. Aprendí rápido a callar y desaparecer cuando ella estaba de mal humor, lo cual era prácticamente todo el tiempo. Para cuando cumplí 10 años, mi rol en la casa ya estaba bien definido, yo era la criada. Tenía que hacer la limpieza, cocinar, cuidar a mi hermana y a mi hermano mientras mi madre trabajaba o salía con algún tipo nuevo. Mi hermana, en cambio, siempre fue la preferida. No tenía que hacer nada, ni siquiera recoger su plato después de comer. Mi madre la trataba como una princesa, mientras que yo era la sirvienta que debía estar agradecida de recibir migajas. Y mi hermano, bueno, él era un niño callado que trataba de mantenerse al margen de todo. Pero un día, cuando él tenía apenas 11 años, simplemente desapareció. Mi madre no se preocupó en lo absoluto. Si quiere irse, que se vaya, fue lo único que dijo. Yo tenía 13 años cuando decidí que también me iría. No podía soportarlo más. Planeé mi huida durante meses, ahorrando centavos de aquí y de allá, robando algo de comida para el camino. Pero cuando finalmente lo intenté, mi madre llamó a la policía y me trajeron de vuelta. Me castigó durante semanas, asegurándose de que entendiera que nunca podría escapar de ella. Me dijo que yo era su favorita y que la única razón por la que no me dejaba ir era porque me necesitaba. Me necesitaba para limpiar, para cuidar la casa, para que mi hermana y ella pudieran vivir cómodamente. Mi hermana, en ese entonces de 10 años, no entendía nada. Para ella, la vida era fácil. Mi madre la mimaba y la trataba como una muñeca preciosa. Si algo le faltaba, yo era la culpable. Si lloraba, yo era quien la había hecho llorar. Y si se enojaba, era porque yo había arruinado su día de alguna manera. No importaba lo que pasara, siempre era mi culpa. A los 15, volví a intentarlo. Y esta vez, lo logré. Me fui con nada más que la ropa que llevaba puesta y un poco de dinero que había escondido. Pasé hambre, frío y miedo, pero lo prefería a seguir bajo el control de mi madre. Encontré un trabajo en una tienda pequeña y con el tiempo logré estabilizarme. No volví a mirar atrás. No quise saber nada de mi madre ni de mi hermana. Hasta que, años después, mi hermana me encontró en redes sociales. Para ese momento, yo ya tenía mi propia familia, un esposo maravilloso y 2 hijas a las que amaba con todo mi ser. Pero el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. Mi hermana se mostró dulce y arrepentida al principio. Me dijo que había cambiado, que quería recuperar nuestra relación. Me costó, pero acepté verla. Fuimos a tomar un café y todo parecía ir bien, hasta que mencionó a nuestra madre. Mamá ha cambiado mucho, dijo, sonriendo como si estuviera hablando de la mejor persona del mundo. De verdad quiere verte. Ese fue el primer aviso de que algo andaba mal. Me negué rotundamente. No quería abrir esa puerta otra vez. Mi madre era un veneno que ya había intoxicado suficiente mi vida. Pero mi hermana insistió. Al principio con palabras dulces, luego con lágrimas, y después con reclamos. Eres una egoísta, me dijo. No piensas en cómo mamá ha sufrido todo este tiempo sin ti. Ahí supe que no debía haberle dado una oportunidad. Pero lo que no sabía era lo que venía después. Mi hermana y mi madre no solo querían que yo volviera, tenían un plan. Un plan retorcido, egoísta y cruel que involucraba a mi esposo, a mis hijas y la completa destrucción de mi vida. Después de aquel encuentro con mi hermana, intenté sacudirme el mal presentimiento que me dejó su insistencia en que volviera a hablar con mi madre. Pero no podía ignorarlo. Algo en su tono, en su forma de hablar, me dejó intranquila. Aún así, le di el beneficio de la duda. Pensé que tal vez, solo tal vez, realmente quería reparar nuestra relación sin segundas intenciones. Pero estaba equivocada. Al principio, los mensajes eran esporádicos. Mi hermana me escribía de vez en cuando, enviándome fotos de su día a día, preguntando por mis hijas, diciendo lo mucho que le gustaría conocerlas. Trataba de actuar como si todo lo malo del pasado se hubiera desvanecido, como si de repente pudiéramos ser una familia unida. Pero cada vez que mencionaba a mi madre, la conversación se tornaba tensa. Mamá pregunta por ti todo el tiempo, insistía.
Quiere verte. ¿Ha cambiado, de verdad? Mi respuesta era siempre la misma, no. Una noche, después de un largo día de trabajo, me senté en la sala junto a mi esposo. Mientras nuestras hijas jugaban en su habitación, decidí contarle sobre mi hermana y lo que me había estado diciendo. Él ya conocía mi historia, sabía todo lo que sufrí en esa casa y lo difícil que fue para mí salir adelante. No me gusta, dijo, frunciendo el ceño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Eso mismo me pregunto, respondí. Algo no me cuadra. Nos pusimos de acuerdo en que debía mantener la distancia. No quería ser grosera con mi hermana, pero tampoco iba a caer en la trampa de una reconciliación forzada. Días después, mi hermana insistió en verme de nuevo. Quería venir a mi casa, conocer a mis hijas. Me resistí al principio, pero ella no dejaba de insistir. Por favor, rogó. Solo quiero ver a mis sobrinas. No quería darle acceso a mi vida, pero la parte de mí que aún quería creer que mi hermana podía cambiar terminó cediendo. Le dije que podía venir a casa, pero solo por unas horas. El día que llegó, estaba más cariñosa que nunca. Abrazó a mis hijas, les trajo regalos y jugó con ellas como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Yo observaba desde la distancia, sin poder sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Después de la cena, cuando mi esposo se fue a la sala a ver televisión, mi hermana se quedó en la cocina conmigo. Mamá quiere conocerte otra vez, soltó de repente. Suspiré, agotada. Ya te dije que no. Ella me miró fijamente, como si estuviera analizando mis reacciones. ¿Sabes? Mamá está enferma. No sé cuánto tiempo le quede. Me reí con incredulidad. ¿En serio? ¿Esa es tu estrategia ahora? ¿Hacerme sentir culpable? No es una estrategia. Es la verdad. No lo creo. Ella frunció los labios y bajó la mirada. Está bien, no te voy a presionar más. Después de esa noche, no volví a escuchar de ella en semanas. Pensé que finalmente había entendido que no quería tener nada que ver con nuestra madre. Pero estaba equivocada. Mi esposo comenzó a actuar raro. No era que estuviera distante o frío, pero algo en su comportamiento me hizo sentir que me estaba ocultando algo. Siempre ha sido muy abierto conmigo, pero ahora lo veía distraído, respondiendo mensajes en su teléfono más de lo habitual. Una noche, mientras dormíamos, su teléfono vibró varias veces seguidas. Intenté ignorarlo, pero cuando vi que él lo tomó rápidamente y lo apagó, mi corazón dio un vuelco. ¿Quién te escribe a esta hora?, pregunté, tratando de sonar casual. Él dudó un momento antes de responder. Tu hermana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Mi hermana? ¿Desde cuándo hablas con ella? Se removió incómodo en la cama y suspiró. No quería decírtelo porque sabía que te ibas a enojar. Pero, ella me escribió hace unos días. Me incorporé de golpe. ¿Qué? ¿Para qué? Me dijo que estaba preocupada por ti, que te veía distante y quería que intentara convencerte de hablar con tu madre. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y qué le respondiste? Al principio, nada. Pero insistió tanto que decidí contestarle. Le dije que respetaba tu decisión, que si no querías verla, era por algo. ¿Y por qué te sigue escribiendo entonces? Él apretó los labios, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o no. Quiere que vayamos a una cena con tu madre. Me quedé helada. No voy a esa cena. Lo sé. Solo, no quería ocultártelo. Me sentí traicionada. No porque mi esposo hablara con mi hermana, sino porque ella estaba intentando manipularlo. No me sorprendía, pero me dolía. A la mañana siguiente, cuando mi esposo se fue al trabajo, decidí tomar su teléfono. No me enorgullece admitirlo, pero necesitaba ver con mis propios ojos qué clase de mensajes le estaba enviando mi hermana. Y lo que encontré me dejó en shock. No solo eran mensajes sobre la cena o sobre nuestra madre. Había mensajes que iban más allá, comentarios sobre lo afortunado que era mi esposo por tener a alguien como yo. Luego, poco a poco, comenzaron a cambiar de tono. Mi hermana hablaba de lo sola que se sentía, de cómo necesitaba a alguien que la entendiera, de lo triste que era no tener una familia propia. Era sutil, pero el mensaje era claro, estaba intentando acercarse a mi esposo de una manera que iba más allá de lo familiar. El peor de los mensajes llegó al final. Si alguna vez necesitas hablar con alguien que realmente te entienda, aquí estoy para lo que necesites. No quiero que te sientas solo. Mi hermana no solo estaba tratando de convencerme de volver con mi madre, estaba tratando de meterse en mi matrimonio. Y de repente, todo hizo sentido. Cuando leí esos mensajes, sentí que el mundo se me venía encima. Me quedé mirando la pantalla del teléfono de mi esposo, con el corazón latiéndome en los oídos. Mi hermana no solo estaba tratando de manipularlo para que me convenciera de ver a mi madre, estaba intentando meterse en mi matrimonio. Un calor me subió por el cuerpo, una furia que no sentía desde que era una niña atrapada en esa casa con mi madre. Respiré hondo y dejé el teléfono sobre la mesa. No iba a reaccionar sin pensar. Esperé a que mi esposo regresara del trabajo. Cuando llegó, me encontré con su mirada y supe que había notado algo.
Tal vez era la forma en que estaba sentada, demasiado erguida. Tal vez era el hecho de que no le di el beso usual al recibirlo. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando su maletín en el sofá. Sí, dije con la voz más controlada que pude. ¿Por qué no me dijiste que mi hermana te estaba coqueteando? Su rostro cambió en un instante. Primero, confusión. Luego, culpa. Finalmente, nerviosismo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me crucé de brazos y señalé su teléfono sobre la mesa. Leí los mensajes. Se quedó en silencio. No puedo creer que no me hayas dicho nada, continué, sin darle oportunidad de interrumpirme. No solo estaba tratando de convencerte de que me obligaras a ver a mi madre. Está intentando acercarse a ti. ¿Pensaste que no lo iba a notar? ¿Que me ibas a seguir ocultando esto? No es así, balbuceó. No te lo dije porque no quería que te preocuparas. Me reí con amargura. ¿No querías que me preocupara? ¿O no querías enfrentar el hecho de que permitiste que esto pasara? Vi cómo apretó la mandíbula. Yo nunca le respondí de esa manera. Nunca le di pie a nada. Pero tampoco la detuviste, suspiró, pasándose una mano por el cabello. No pensé que fuera tan grave. Pensé que solo estaba coqueteando casualmente con mi esposo, lo interrumpí. Como si eso fuera normal. Se quedó en silencio. Esto es un plan, dije finalmente. No es coincidencia. Mamá y mi hermana han estado manipulando esta situación desde el principio. Quieren que vuelvas contra mí. Quieren que me dejes. Él frunció el ceño, como si la idea le pareciera absurda. Eso es ridículo. ¿En serio?, dije, levantando las manos. Entonces explícame. ¿Por qué mi hermana, después de años sin hablarme, de repente aparece y trata de meterse en mi matrimonio? ¿Por qué insiste tanto en que vea a mamá? ¿Por qué te manda esos mensajes, esos halagos disfrazados, esos intentos de hacerte dudar de mí? Mi esposo no supo qué responder. No quiero que tengas más contacto con ella, dije, tajante. Ni con ella ni con mi madre. Está bien, respondió, tras un largo silencio. Lo bloquearé. No quiero que lo bloquees porque te lo pedí. Quiero que lo hagas porque entiendes que esto es una manipulación. Se acercó a mí y tomó mis manos. Lo entiendo. Perdóname por no haberlo visto antes. Suspiré y asentí. Quería creerle. 2 días después, mi hermana apareció en mi casa sin previo aviso. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, con una sonrisa falsa en el rostro, supe que venía con una intención oculta. ¿Podemos hablar?, dijo, cruzándose de brazos como si estuviera esperando que la invitara a pasar. No tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente. Ella suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. Mira, sé que estás molesta, pero no tienes por qué ponerte así. Me reí sin humor. ¿Así como? ¿Molesta porque descubrí que estabas tratando de manipular a mi esposo? ¿O molesta porque intentaste convencerme de que volviera con mamá después de todo lo que nos hizo? Sus ojos se endurecieron por un instante, pero rápidamente recuperó su falsa dulzura. No es como lo estás pensando. Yo solo quería ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Mandándole mensajes insinuantes a mi esposo es ayudarme? Ella bufó y miró hacia otro lado. Eso fue solo una broma. No es para tanto. Sentí un escalofrío de furia recorrerme el cuerpo. Vete de aquí. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿En serio? ¿Me vas a echar? Sí. Y si vuelves a acercarte a mí o a mi familia, te juro que voy a hacer algo al respecto. Mi hermana me miró fijamente por varios segundos, como si estuviera analizando qué tan en serio iba. Luego, sonrió con superioridad. ¿Sabes? Mamá tenía razón. Siempre has sido una egoísta. Y tú siempre has sido una manipuladora. Ahora lárgate. Ella hizo un ruido de molestia y se dio media vuelta, caminando de regreso a su auto. La observé mientras se alejaba, esperando sentir algún tipo de alivio, pero lo único que sentí fue una creciente ansiedad. Sabía que esto no había terminado. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Te vas a arrepentir de tratarme así. Me quedé mirando la pantalla, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Sabía que era ella. El mensaje de mi hermana se quedó grabado en mi mente toda la noche. No me sorprendía que fuera lo suficientemente descarada como para amenazarme, pero lo que me preocupaba era lo que realmente significaba. ¿Qué estaba planeando? Intenté no darle importancia, pero una parte de mí sabía que no podía ignorarlo. Mi hermana nunca había sabido aceptar un no como respuesta. Y ahora que había cerrado la puerta en su cara, sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados. A la mañana siguiente, decidí contarle a mi esposo sobre el mensaje. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó, claramente preocupado. No sé, admití. Pero no quiero quedarme esperando a ver qué es lo próximo que intenta. Mi esposo frunció el ceño, pensativo. Tal vez deberíamos cambiar los números de teléfono. Eso no la detendría. Si realmente quiere hacer algo, lo hará. Y tenía razón. Porque solo unas horas después, recibí la primera señal de que mi hermana no iba a rendirse. Estaba en el supermercado con mis hijas cuando noté que una mujer me observaba desde la distancia.
Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero a medida que avanzaba por los pasillos, me di cuenta de que me seguía. Era una mujer mayor, tal vez en sus años 50, con el cabello recogido en un moño apretado y una expresión fría en el rostro. Intenté ignorarla, pero cuando llegué a la caja, se acercó. «¿Eres mi nombre?» Me tensé al instante. «¿Quién pregunta?» Ella me miró con una especie de desprecio. «Soy amiga de tu madre». Sentí que el estómago se me hundía. «No tengo nada que decirte. Tu madre solo quiere verte. Eso es todo. Quiere explicarte las cosas». Me reí con incredulidad. ¿Explicarme qué? ¿Cómo me destruyó la infancia? ¿Cómo permitió que hombres extraños nos trataran como basura? ¿O cómo me utilizó como su criada mientras mimaba a mi hermana? La mujer me miró con desaprobación, como si yo fuera la mala de la historia. El pasado es el pasado. Deberías ser más comprensiva. La rabia se me subió a la cabeza. Dígale a mi madre que si vuelve a enviarme a alguien, voy a presentar una denuncia por acoso. La mujer me lanzó una última mirada de desprecio y se alejó. Me quedé unos segundos allí, tratando de calmarme. ¿Mi madre estaba enviando gente a buscarme? Esto ya no era solo una cuestión de manipulación emocional. Ahora estaba tratando de forzarme a regresar a su vida por cualquier medio. Respiré hondo y miré a mis hijas, que no tenían idea de lo que estaba pasando. No iba a dejar que mi madre o mi hermana las tocaran. Cuando llegué a casa, le conté a mi esposo lo que había pasado. «Esto está yendo demasiado lejos», dijo, claramente molesto. «No podemos dejar que sigan acosándote». «Lo sé», respondí. «Pero la pregunta es, ¿qué hacemos?» Mi esposo me miró con determinación. «Vamos a cortar esto de raíz». Esa misma noche, decidí hacer algo que nunca antes había considerado seriamente. Busqué información sobre presentar una orden de restricción. Sabía que sería difícil, porque hasta ahora lo que habían hecho eran manipulaciones y amenazas veladas. Pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir esperando a que las cosas empeoraran. Y tenía razón, porque lo que pasó después fue aún peor. Unos días después, recibí una llamada de mi jefe en el trabajo. «Tenemos un problema», dijo con tono serio. Me tensé. «¿Qué pasa?» Alguien llamó a Recursos Humanos diciendo que teníamos a una empleada con problemas mentales y que debía ser revisada antes de que pusiera en peligro a la empresa. Mi corazón se detuvo. «¿Qué?» «No te preocupes, no les hicimos caso. Pero quería avisarte porque, la persona que llamó decía ser tu madre». Me llevé una mano a la frente, sintiendo una mezcla de enojo y desesperación. «No puedo creer esto. Sé que es un tema personal, pero si necesitas ayuda legal o cualquier otra cosa, estamos aquí para apoyarte». Le agradecí y colgué el teléfono. Corrí al cuarto donde estaba mi esposo. «¿Sabes lo que acaba de hacer mi madre?» Le conté lo de la llamada y vi cómo la furia se encendía en su mirada. «Ya basta», dijo, tomando su teléfono. «Esto se acaba ahora mismo. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a hablar con un abogado». Esa misma tarde, nos reunimos con un abogado especializado en acoso familiar. Le contamos toda la historia, la manipulación, los intentos de contacto no deseados, la llamada a mi trabajo. «Tienen un caso sólido para una orden de restricción», nos dijo el abogado. «Pero lo que me preocupa es la hermana de su esposa». Mi esposo frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque es evidente que no está actuando sola. Si su madre ha intentado afectar su trabajo, su hermana podría estar planeando algo aún peor». Tuve un escalofrío. «¿Cómo qué?» El abogado suspiró. «Si ella realmente quiere hacerle daño, intentará atacar su vida personal de alguna manera. No me sorprendería si intentara poner en duda su matrimonio». Mi esposo me miró, y supe que estaba pensando en los mensajes que le había mandado mi hermana. «Ya lo intentó», murmuré. «Intentó meterse en mi matrimonio». El abogado asintió con gravedad. «Entonces prepárense, porque esto no ha terminado». Nos dio indicaciones sobre cómo proceder con la orden de restricción y nos recomendó vigilar de cerca nuestras cuentas bancarias, redes sociales y cualquier otro medio por el que pudieran atacarnos. Salimos de la oficina con una sensación de alivio, pero también con un peso en el pecho. Porque si algo había quedado claro era que mi madre y mi hermana no iban a rendirse fácilmente. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que el abogado había dicho. No me sorprendería si intentara poner en duda su matrimonio. Mi hermana ya había intentado manipular a mi esposo antes. Después de la reunión con el abogado, mi esposo y yo tratamos de prepararnos para lo peor. Seguíamos adelante con la orden de restricción, pero había un problema. Hasta ese momento, mi madre y mi hermana no habían hecho nada lo suficientemente grave como para que se aprobara de inmediato. No tenían antecedentes criminales, y aunque la llamada a mi trabajo fue perturbadora, no constituía una amenaza directa. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que intentaran algo más, y no tardaron en hacerlo. Una noche, después de acostar a mis hijas, bajé las escaleras y encontré a mi esposo sentado en el sofá, con su teléfono en la mano y una expresión sombría en el rostro. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo que algo andaba mal. Me miró y suspiró. «Tu hermana».
Se me revolvió el estómago. ¿Otra vez? ¿Qué hizo ahora? Me pasó su teléfono. En la pantalla había un mensaje de un número desconocido, pero la forma en que estaba escrito no dejaba dudas de que era ella. Sé que estás confundido, sé que te sientes atrapado con ella, pero tienes una salida. No tienes que quedarte con alguien que solo te llena de resentimiento. No tienes que quedarte con una mujer que ni siquiera sabe lo que es el amor. Yo sí te entiendo, yo sí te quiero. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Esto es real, murmuré, sin poder creer lo que estaba viendo. Sí, respondió mi esposo. Y hay más. Se desplazó hacia arriba y me mostró el historial de mensajes. Mi hermana le había estado escribiendo constantemente, con insinuaciones cada vez más descaradas. Primero eran halagos disfrazados, luego sugerencias de que él merecía algo mejor, y ahora esto. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Pregunté con un nudo en la garganta. Mi esposo me miró con culpa. No quería preocuparme más de lo necesario. Pensé que si la ignoraba, se detendría. Apreté los dientes. ¿Y ahora? ¿Crees que se va a detener? No dijo nada. Sabíamos la respuesta. Tomé su teléfono y escribí un mensaje de vuelta. No me vuelvas a escribir. No me interesa lo que tengas que decir. Bloquéame y sigue con tu vida. Se lo mostré a mi esposo. Mándalo. Ahora. Sin dudarlo, lo envió. Luego bloqueó el número. Pero yo sabía que esto no la iba a detener. A la mañana siguiente, revisé mis redes sociales. Algo me decía que debía hacerlo. Y mi instinto no me falló. Mi hermana había publicado una serie de mensajes pasivo-agresivos en sus redes, sin mencionar nombres pero dejando muy en claro que iban dirigidos a mí. Hay personas que simplemente no saben valorar lo que tienen. Se aferran a una vida miserable solo por orgullo. A veces, la mejor manera de abrir los ojos de alguien es mostrarles lo que realmente están perdiendo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo la furia hervir en mi interior. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería hacerme dudar. Quería que sintiera que mi esposo tenía una opción diferente, que tal vez él sí la estaba considerando. Pero lo peor de todo era que no tenía miedo de hacerlo público. Si había sido lo suficientemente descarada como para escribirle directamente a mi esposo, ¿qué le impedía dar un paso más? Y ese paso llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Sí. Hola, mi nombre. Mi estómago se revolvió al instante. Mamá. Se hizo un silencio en la línea. No cuelgues, dijo finalmente. Solo quiero hablar. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. No tenemos nada que hablar. Por favor, no seas tan dura. Yo solo quiero entender qué es lo que está pasando. Cerré los ojos con fuerza. ¿De verdad quieres entender? Está bien. Te lo explicaré. Respiré hondo y solté todo de golpe. Has pasado toda mi vida utilizándome como tu sirvienta, manipulándome, tratándome como si fuera menos que mi hermana. Me obligaste a quedarme contigo mientras dejabas que mi hermano y mi hermana se fueran. Me hiciste sentir que no valía nada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eso fue hace mucho tiempo, susurró. ¿Y qué? ¿Crees que los años borran lo que hiciste? ¿Crees que porque ahora quieres hablar tengo que olvidar todo lo que sufrí? No quise hacerte daño. Me reí sin humor. ¿En serio? Entonces dime, ¿por qué mi hermana está tratando de arruinar mi matrimonio? ¿Por qué intentaste sabotear mi trabajo? ¿Por qué me mandas personas a seguirme? Esta vez el silencio fue aún más largo. No sé de qué hablas, dijo finalmente. No me mientas. Ella suspiró, con un tono que intentaba sonar afectado, pero que yo ya conocía demasiado bien. Solo quiero recuperar a mi familia. Pues ya la perdiste. Colgué el teléfono sin dejar que dijera otra palabra. Mi esposo, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó y me abrazó. Hiciste lo correcto. Pero por alguna razón, no me sentí mejor. Sabía que esto no había terminado. De hecho, algo me decía que lo peor estaba por venir. Porque mi madre y mi hermana ya no tenían nada que perder. Después de la llamada con mi madre, el aire en mi casa se sentía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sabía que no se iban a rendir tan fácilmente. La manera en que mi madre había fingido ignorancia y la actitud de mi hermana en redes sociales eran señales claras de que esto estaba lejos de terminar. Y lo confirmé esa misma noche. Mi esposo y yo estábamos en la sala viendo televisión cuando su teléfono sonó. Lo vi tensarse antes de tomarlo. Miró la pantalla y dejó escapar un suspiro de frustración. Es un número desconocido, murmuró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Contesta en altavoz, le dije. Él asintió y deslizó el dedo para atender. ¿Hola? Al otro lado de la línea, la voz de mi hermana sonó con una tranquilidad enfermiza. ¿Por qué me bloqueaste? Mi esposo me miró, como preguntándome qué hacer. Porque no tengo nada que hablar contigo, respondió él, su tono firme pero controlado. Mi hermana soltó una risa burlona. Vamos, no seas así. Solo quiero hablar. No hay nada que decir. Ella hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Sabes?
Aún podemos arreglar esto. Fruncí el ceño. ¿Arreglar qué? Interrumpí. Hubo un silencio incómodo antes de que ella hablara. Oh, hola, mi nombre, dijo con un tono que me puso los pelos de punta. Qué bueno que estés ahí. No juegues, ¿qué es lo que quieres? Ella suspiró dramáticamente. Es una lástima que te pongas tan a la defensiva. Yo solo quiero ayudarte. Mi paciencia se estaba agotando. Déjate de rodeos. Está bien, dijo finalmente. Solo quiero que sepas que ya es demasiado tarde. Mi estómago se hundió. ¿Tarde para qué? Para que las cosas se arreglen. Para que no te duela lo que está a punto de pasar. Mi esposo y yo nos miramos. ¿Qué hiciste? Pregunté con el corazón latiéndome en el pecho. Ella rió suavemente. Solo siéntate y espera. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Me sentía en alerta constante, como si algo horrible estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Mi esposo trató de tranquilizarme, pero incluso él estaba inquieto. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de vacío en el estómago. Revisé mi teléfono y vi un montón de notificaciones en mis redes sociales. Al abrirlas, me encontré con lo que menos esperaba. Mi hermana había publicado una serie de fotos con mi esposo, fotos editadas. En las imágenes, él aparecía abrazándola, en situaciones que jamás habían ocurrido. En una de ellas, estaban supuestamente en un restaurante, tomados de la mano. En otra, él la besaba en la mejilla. Y el texto que acompañaba las fotos me dejó helada. A veces, la verdad duele. Pero es mejor abrir los ojos a tiempo. No se puede obligar a alguien a quedarse donde no quiere estar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi hermana acababa de lanzar su golpe más bajo. Ella quería que todos creyeran que mi esposo me estaba engañando con ella. Y lo peor era que muchas personas ya lo estaban creyendo. Los comentarios estaban llenos de mensajes de sorpresa y escándalo. ¿En serio? Esto es una locura. Siempre lo supe, se notaba que tenían química. Pobre, mi nombre, qué humillante. Me temblaban las manos. ¿Qué es esto? Grité, mostrando el teléfono a mi esposo. Él lo tomó y se quedó en shock al ver las imágenes. Esto es mentira. Nunca ha pasado nada de esto. Lo sé. Pero la gente no lo sabe. Y ahora todos están hablando de esto. Mi esposo se puso de pie, furioso. Voy a llamarla. No. Lo detuve. Es lo que ella quiere. Quiere que reaccionemos, que perdamos el control. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Sabía que mi hermana era capaz de muchas cosas, pero esto era un nuevo nivel de crueldad. Esto era una guerra. Y no iba a permitir que ganara. Después de tranquilizarnos, llamamos al abogado. ¿Pueden demostrar que las imágenes fueron editadas? Preguntó él. Sí. No hay forma de que esas fotos sean reales. Mi esposo nunca ha estado con ella en esos lugares. El abogado suspiró. Bien. Entonces tenemos un caso de difamación. Nos explicó que podíamos demandarla por difamación y acoso, pero que antes debíamos recolectar todas las pruebas posibles. Capturas de pantalla, comentarios, cualquier cosa que mostrara la magnitud del daño que estaba intentando causar. Si tienen registros de que ella ya había estado acosando a su esposo antes, eso nos ayudará mucho. Y los teníamos. Los mensajes que ella le había enviado, su insistencia, incluso la llamada de la noche anterior. Esto podía terminar muy mal para ella, pero no me importaba. Porque ya no iba a seguir permitiendo que mi madre y mi hermana controlaran mi vida. Esta era la última vez que iban a intentar destruirme. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Era un mensaje de mi hermana. ¿De verdad piensas que puedes ganarme? Sentí una mezcla de furia y determinación. No necesito ganarte. Ya perdiste. Bloqueé su número sin esperar una respuesta. Porque esta vez, no iba a seguir su juego. Esta vez, iba a terminar con esto de una vez por todas. Esa noche, apenas dormí. Aunque había bloqueado a mi hermana, sabía que no se detendría. No se trataba solo de un ataque en redes sociales, esto era personal para ella. Y lo peor de todo es que mi madre seguía en la sombra, apoyándola, quizás incluso ideando junto a ella las siguientes jugadas. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Decenas de mensajes inundaban mis notificaciones. Algunos eran de amigos preocupados, otros de conocidos chismosos que solo querían saber si el escándalo era cierto. Y luego estaban los mensajes de números desconocidos. Insultos, amenazas, comentarios sarcásticos sobre cómo mi hermana le había arrebatado a mi esposo. Sentí una mezcla de furia y asco. Esto no se va a quedar así, dije en voz alta. Mi esposo ya estaba despierto, revisando su propio teléfono con el ceño fruncido. Recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos, dijo, sin levantar la vista. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué dicen? Me pasó el teléfono y leí el mensaje. Hemos recibido información preocupante que involucra su imagen pública y su conducta personal. Solicitamos una reunión para aclarar la situación lo antes posible. Sentí como la sangre me hervía.
Esto es lo que quería, exclamé. Quiere destruirnos de cualquier forma posible. Mi esposo se frotó el rostro con las manos. Voy a la reunión. No tengo nada que ocultar. Pero la gente ya está hablando de esto, murmuré, sintiendo el peso de la situación. Y cuando hay rumores, poco importa la verdad. Sabíamos que las redes sociales podían ser despiadadas. La gente prefiere el chisme antes que la realidad. Tomé aire y lo solté lentamente. Voy a responderle públicamente. Mi esposo me miró con preocupación. ¿Estás segura? No voy a dejar que mi hermana controle la narrativa, dije con firmeza. Ha jugado con mi vida durante demasiado tiempo. Es hora de que la gente sepa la verdad. Abrí mi cuenta de redes sociales y escribí. Las imágenes que circulan sobre mi esposo y mi hermana son falsas. Han sido manipuladas con la intención de difamarnos y destruir nuestra familia. No permitiré que la mentira gane. He tomado acciones legales para protegernos de este acoso. A todos los que creen en la verdad, gracias por su apoyo. Respiré hondo antes de publicarlo. Sabía que esto generaría reacciones. Y así fue. En menos de una hora, mi publicación tenía cientos de comentarios. Algunas personas me apoyaban, otras decían que solo estaba tratando de cubrir la infidelidad de mi esposo. Pero lo peor fue la respuesta de mi hermana. Ella no tardó en publicar algo en sus propias redes. Me duele ver cómo algunas personas prefieren vivir en la mentira antes que aceptar la verdad. Yo no tengo que manipular nada. Lo que pasó, pasó. No me disculpo por haber encontrado la felicidad donde no la esperaba. Mi mandíbula se tensó. No puedo creer que tenga el descaro, murmuré. Mi esposo se acercó y me puso una mano en el hombro. Déjala. Ya tenemos suficiente para que el abogado haga su trabajo. Asentí, aunque la rabia aún ardía en mi pecho. Esa tarde, nos reunimos con el abogado. Ahora sí tenemos suficiente evidencia para proceder, nos dijo con seriedad. Podemos demandar a su hermana por difamación y acoso. Nos explicó que presentaríamos una denuncia formal, pero que esto podría llevar tiempo. Mientras tanto, mi recomendación es que se alejen lo más posible. No respondan a ningún intento de contacto. Bloqueen todo. Hicimos exactamente eso. El problema fue que mi hermana no se detuvo. No podía hacerlo. No cuando su plan estaba fracasando. Esa misma noche, alguien tocó a la puerta de nuestra casa. Mi esposo y yo nos miramos con preocupación. No esperábamos visitas. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era mi madre. Mi sangre se congeló. Es ella, susurré. Mi esposo se tensó. No abras. Pero ya era demasiado tarde. Sé que estás ahí, gritó mi madre desde el otro lado. Abre la puerta, mi nombre. Cerré los ojos con fuerza. Vete, dije en voz alta, pero sin abrir. Solo quiero hablar. No tengo nada que decirte. Se hizo silencio. Pero no porque se hubiera ido. Pegué mi oído a la puerta y escuché su respiración pesada. Si no quieres hablar, está bien, dijo con voz fría. Solo recuerda que no puedes esconderte para siempre. Y entonces se fue. Me quedé inmóvil. No eran solo palabras. Era una amenaza. Mi madre y mi hermana no se iban a detener hasta destruirme. Después de que mi madre se marchó, sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que esto no había terminado, que no se iba a rendir, ni ella ni mi hermana. Pero lo que no esperaba era lo que sucedió después. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Mi instinto me decía que no contestara, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. ¿Hola? El silencio al otro lado duró unos segundos antes de que escuchara una voz que reconocí de inmediato. Hola, mi nombre. Era mi hermana. Me tensé al instante. No quiero hablar contigo. No tienes opción. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres? Ella rió suavemente. ¿Sabes? No pensé que llegaríamos tan lejos. Pensé que en algún punto te rendirías. Que aceptarías que mamá y yo siempre vamos a estar en tu vida. Pues pensaste mal. Sí, lo sé, respondió. Pero ahora me toca jugar sucio. Se me secó la boca. ¿Qué hiciste? No te preocupes, aún no es nada grave, dijo, con un tono casual que me puso los pelos de punta. Pero digamos que he estado recopilando información interesante. Tragué saliva. No tienes nada contra mí. Oh, ¿segura? Tal vez debería mostrarle a tu jefe algunos mensajes comprometedores. Tal vez debería hablar con algunos amigos tuyos. ¿Sabes cuántas personas están esperando más pruebas de la infidelidad de tu esposo? Me costaba respirar. Eres una enferma. No, cariño. Soy una ganadora. Colgó. Me quedé mirando el teléfono con los dedos temblorosos. Mi hermana no iba a parar. No hasta que me destruyera por completo. No sé cuánto tiempo pasé en shock, pero cuando finalmente reaccioné, llamé a nuestro abogado. Nos está amenazando, dije con la voz tensa. Dice que tiene información contra mí. El abogado suspiró. No caigas en su juego. Quiere hacerte sentir desesperada para que reacciones. Pero si hace algo, si lo hace, la denuncia por difamación se hará aún más fuerte. Tomé aire y asentí, aunque sabía que él no podía verme. Está bien. ¿Pero qué hago mientras tanto?
No reacciones. No le des lo que quiere. Colgué la llamada y le conté todo a mi esposo. Él apretó los puños. Esto ya es demasiado. Lo sé, dije. Pero no voy a dejar que gane. Las siguientes semanas fueron un infierno. Mi hermana siguió atacando en redes sociales, dejando insinuaciones de que tenía pruebas contra mí y mi esposo. Algunas personas le creyeron. Otras empezaron a sospechar de ella. Pero la verdadera bomba cayó cuando intentó un último movimiento. Una tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Recibimos un correo anónimo, dijo con voz seria, con pruebas de que estás involucrada en asuntos cuestionables. Sentí que el corazón se me caía al suelo. ¿Qué pruebas? Me pasó su computadora y vi lo que había recibido. Capturas de pantalla, correo falsificado, fotografías editadas, todo intentando hacerme quedar como una persona horrible. Pero había cometido un error. Porque en su desesperación por hundirme, dejó rastro. Los metadatos de las imágenes mostraban que habían sido editadas recientemente, y la dirección IP del correo estaba rastreable. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Mi jefe me miró con preocupación. Sabemos que esto es falso, dijo. Pero queríamos avisarte. Sentí un nudo en la garganta. Gracias por confiar en mí. Pero si mi hermana pensaba que iba a quedarme de brazos cruzados, estaba equivocada. Esa misma tarde, nuestro abogado presentó la denuncia oficial contra mi hermana y mi madre por acoso y difamación. Sabíamos que el proceso podía tardar, pero al menos ya habíamos dado el primer paso. Bloqueamos todos sus intentos de contacto. Cortamos cualquier vínculo restante. Y luego, el silencio. Pasaron los días, luego semanas. Y finalmente, todo se calmó. Mi hermana desapareció de redes sociales. Mi madre dejó de intentar contactarme. Por primera vez en meses, pude respirar. No sé exactamente qué pasó después. Tal vez mi hermana se dio cuenta de que estaba perdiendo. Tal vez mi madre se cansó de jugar sucio. Lo único que sé es que nunca más volví a tener contacto con ella. Y no me arrepiento. Porque finalmente, después de años de manipulación y abuso, estaba libre. Libre para vivir mi vida sin el peso de su toxicidad. Libre para ser feliz con mi esposo y mis hijas. Libre para nunca más mirar atrás.